Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Algunos de vosotros recordáis que hace 2 años, cuando estábamos con la pandemia y con el COVID, aquí estaba yo predicando un curso de retiro. Y el sábado por la mañana di positivo. Recuerdo el doctor que me hizo el test y me tuve que marchar. Y claro, aquí estaban pues un grupo tan numeroso como el de ahora que había que continuar el curso de retiro. Y entonces un buen sacerdote vino a sustituirme y a terminar lo que falta de día y medio de curso de retiro. La humanidad de uno le lleva a preguntar después a la gente, bueno, ¿qué tal el cura que me sustituyó? Digo la humanidad por no decir el amor propio de uno, pero bueno. Y la respuesta de varios fueron, fenomenal, muy bien. Utilizó mucho el catecismo de la Iglesia Católica y nos ayudó mucho en las meditaciones con el catecismo de la Iglesia Católica. Y yo me preguntaba para mí mismo, ¿qué pasa? Que yo no utilizo el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora que he empezado esta meditación con el catecismo de la Iglesia Católica, subrayo, catecismo de la Iglesia Católica. Para que nadie diga que si me voy esta tarde por la COVID, que no tengo, no os preocupéis, que no tengo. Me hice un test antes de ir para acá, con lo cual no lo tengo. Pues utilizo el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues dice el 520 que durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Y aquí es donde yo quería pararme. Señor, tú te levantabas temprano y te ibas al monte, porque claro, la gente si no, no te dejaba rezar. De hecho, los apóstoles te van a buscar diciéndote, ¿dónde estabas? Que la gente te buscaba. Señor, tú te levantabas temprano y te ponías a hacer oración. Era conocido el sitio donde también te retirabas a hacer oración, el huerto de los olivos. Tanto que los mismos apóstoles te piden que les enseñes a hacer oración. Pues nosotros también te pedimos ahora que nos enseñes a hacer oración. Los apóstoles están todo el día hablando contigo y no saben que eso es oración. Cuando el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no conocéis al Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Pues eso que le pasaba a los apóstoles, también nos pasa a nosotros. Por eso le pedimos al Señor, especialmente en este rato de meditación, que nos siga enseñando a hacer oración.
porque es muy importante, porque es básico. San Juan le había enseñado a los discípulos, de ellos varios pasan a Jesús y después invitan a sus hermanos, etc. Bueno, pues Juan les enseña a sus discípulos a hacer oración. Y eso es el argumento que utilizan los apóstoles para pedirle al Señor que les enseñe a hacer oración. Pues nosotros, siguiendo la tradición y lo que nos decía San José María, ¿no? Que no sé hacer oración, pues díselo al Señor así: Señor, que no sé hacer oración, y ya estás haciendo oración. Pero lo que hay que hacer es empezar. No poderse decir, no sé hacer oración, no tengo tiempo para hacer oración, me cuesta hacer oración, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Todo eso, pues, es el paso previo a empezar a hacer oración. Hay que empezar. Hay que decírselo al Señor. Estaba haciendo oración en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Lo que te decía antes, lo recoge San Lucas. Y el Señor nos enseña el Padre Nuestro. No es que la oración sea seguir el Padre Nuestro, cosa que me parece estupenda, cosa que me parece fenomenal. Es más, San Agustín tiene unas cartas hablando del Padre Nuestro y de la oración a una mujer que es estupenda para aprender a hacer oración. Aquella mujer rusa, filósofa, que había destrozado su vida con el divorcio, con la droga, con todo, haciendo pues meditación de estas orientales, que no es oración, evidentemente, por muchas posturas. Recuerdo una vez que estaba predicando yo un curso de tiro a chavales cerca de Vigo, en Panjón o en Panxón, indistinto. Pues estaba allí predicando en una casa de espiritualidad, vamos a decirlo así. Y entonces estaba con un grupo de 30 chavales del colegio, tal. Y estábamos haciendo cursos de tiro y le estaba hablando de oración y le estaba tal. Y en un momento me dijo el director, que era un profesor del colegio, me dijo: oiga, ¿ha visto lo que hay en el fallado arriba, en el fallado de la casa, en el bajo techo, ¿no? Y digo: no, ¿qué hay? Pues venga a ver. Entonces subimos las escaleras y era una habitación, claro, como estas que están, que se utilizan guardillas, ¿no? Pero que estaban vacías, y lo único que habían puesto allí era dos hileras con cojines, con cojines. Él sabía para qué era, enseguida lo captó y yo también. ¿Pero qué han puesto ahí? Y digo: pues no sé, imagino que aquí vendrá un grupo a hacer meditación trascendental, o meditación zen, o no sé cómo se llaman estas cosas, ¿no? Y se pondrían allí en el fallado, pues de rodillas, o sentados de rodillas en los cojines, mirándose en las dos hileras uno a otro, y se pondrían a hacer pues ruiditos y cosas que hacen en las meditaciones trascendentales, estas orientales. Pues esta rusa, Tatiana Goricheva, el mantra o la repetición que le dijo su maestro de meditación trascendental era que repitieran unas palabras, hasta que al final ella se convirtió al catolicismo, porque estaba repitiendo el Padre Nuestro. Sin saber lo que era el Padre Nuestro, después ya se fue dando cuenta y fue captando la esencia de lo que estaba diciendo y terminó rezando. Es lo que le digo yo a la gente que hace el Camino de Santiago, que al final, aunque vayas con un grupo de gente de 100, de 20 o de 15 o 10,
pues hay momentos en los que vas solo y terminas hablando contigo mismo y te das cuenta de que estás hablando con Dios. Y terminas hablando con Dios. Eso pasa en el Camino de Santiago, la gente que lo hace. Yo ayer hablaba con alguien que había estado, un sacerdote, ayer o antes de ayer, que había estado en el Camino de Santiago y me decía, pues han cambiado los confesionarios y ahora han puesto una especie de salitas. No es lo mismo que había antes. Dije, hombre, los confesionarios que había antes, de madera allí, estábamos un poco estrechos, pero he confesado yo a cientos y cientos y cientos y cientos. Viví 13 años en Santiago de Compostela, iba a la catedral y me cogió 3 años santos, creo. Pues cientos y cientos de personas. Y le preguntaba siempre, peregrinos, incluso gente que no era católica, que venía a confesarse. Digo, pero yo no te puedo confesar, y no estás bautizado. En serio, no te puedo confesar, no estás bautizado. No se lo dije así. Pero dije, bueno, lo que tienes que hacer es, cuando vuelvas a tu ciudad, ¿hay alguna parroquia cerca de tu casa? Pues sí, pues mira, vete allí y habla con el sacerdote que te prepare para bautizarte. Era una persona mayor, no era un niño de 5 años. Muy bien, muy bien. Te doy la bendición, ¿te parece? Sí, muy bien. Pero cientos de personas. Y en todos ellos pasaba eso. Vamos, el 98%, si quieres. A no dar un pleno al 15%. Pero es cuestión de pararse y hablar con el Señor. Y si quieres, pues empieza a repetir el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es dirigirnos a Dios como Padre. Y las peticiones que le hacemos y las pequeñas oraciones que le dirigimos, pues es la esencia de la oración cristiana. Ya lo decía San Juan Pablo II, ya lo sabéis, el cristianismo no es una opinión y no consiste en palabras vanas. El cristianismo es Cristo. Es una persona, es el viviente. Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar. He aquí la vocación cristiana. Tenemos que encontrarnos con Cristo. Tenemos que caer en la cuenta de que ahí en el sagrario estás tú, Señor, y de que me ves, como le hemos dicho al comienzo de la meditación, que me ves, que me oyes. San José María, en Santiago de Compostela, en una tertulia que tuvo con un grupo de gente que estaba en un curso de verano en el Colegio Mayor La Estila, donde yo he vivido algunos de esos años que pasé en Santiago, pues hablando de esta oración preparatoria, que él la tomó de algún sitio, pero la completó, por decirlo así. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Él dice, añadí en un momento porque lo necesitaba, que me ves, que me oyes. Pues yo te digo lo mismo, tú y yo necesitamos decirle al Señor, Señor, que me ves, que me oyes. Porque nos ve y nos oye. ¿Te acuerdas de Felipe, Natanael? Cuando Felipe llevó a Natanael al Señor. Natanael o San Bartolomé, como quieras. Natanael. Antes de que Felipe te buscara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael no sé lo que estaría haciendo debajo de la higuera. En la serie de Shawshank intenta reflejar un poco lo que Natanael estaba diciendo y reflexionando y rezando y lo que le preocupaba. Pero bueno, es algo que no sabemos porque en el Evangelio no sale. Está muy bien, los guionistas lo ponen muy bien en esta serie, ¿no? Pero no sabemos. Pero el Señor le da a entender que Él lo sabe. Te vi. Eso fue fulminante.
Bueno, pues le pedimos al Señor que también nosotros seamos conscientes de que tú nos oyes, de que tú no solamente nos ves, sino que nos oyes. Por eso añade el Catecismo de la Iglesia Católica, no es que esté preparado, estaba listo ya. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Lee el Evangelio. Toma el Evangelio, con lo que oyó San Agustín, toma y lee, ¿no? Pues toma el Evangelio y lee. Y lo que Él vivió, lo vive con nosotros. Lo vive con nosotros. Es decir, nos metemos, como decía San José María, como un personaje más en el Evangelio. Te contaba ayer lo de este sacerdote que bueno, el libro está agotado, pero bueno, seguro que si le escribes, a lo mejor lo reeditas, pero bueno. El libro está agotado, pero puedes encontrar en alguna librería de viejo, antiguo, yo lo he encontrado en internet, porque alguien lo escaneó y lo subió a internet. Bueno, pues, Relato de Palestina. Y ahí él va contando lo que te decía ayer del niño, que le explicaba, no me acuerdo el nombre del niño, que le pone un nombre, se lo inventa, claro. Le explicaba, el muchacho le explicaba a su madre, Jesús y yo dimos de comer a la multitud. Pues realmente tenemos que estar dando con Jesús de comer a la gente. Y también tenemos que escuchar de Jesús, darle vosotros de comer. Pero si no tenemos, si son mucha gente, no tenemos para darle de comer a la gente. ¿Cuántas veces te has planteado tú que te gustaría ayudar a tantas personas que no conocen a Dios? O a tantas personas que están confundidas o que están desorientadas o que están hambrientas de Dios y no buscan donde tienen que buscar. Y le dice al Señor, oye Señor, mándale a la gente que vaya a los sitios para buscarse comida. Y el Señor te dice, dale tú de comer. ¿Cuántas veces no has escuchado tú estas palabras? De ese modo o de otro, pero has escuchado. Tú. Por eso tu vida es seguir a Cristo, estar con Cristo y meditar la vida de Cristo y escuchar. Las preguntas que le hacen a Cristo se las haces tú y las respuestas que da Cristo te las da a ti. Te las da a ti. Y todo eso, como el Señor nos enseñó, Padre nuestro, Abba Padre, Padre, Padre mío, Padre, Padre mío. Pero claro, tenemos que pararnos, tenemos que escucharle, tenemos que... Yo siempre a los niños me gusta, es un poco fuerte, ¿no? No son a los pequeñitos, no lo hago eso, pero los ya empiezan adolescencia o así, o los medio adolescentes, le empiezo a explicarle la historia del profeta Elías, ¿eh? El profeta Elías, sobre todo cuando se hace la apuesta, ¿no? En el monte reúne a todos los profetas de Baal, falso dios Baal, y pone allí dos terneros o dos carneros encima de aquellas piedras con leña alrededor y empiezan a hacer a ver quién manda fuego del cielo, si Baal o Yahvé Dios. Tuvo que ser emocionante, porque estaba todo el pueblo reunido, tuvo que ser emocionante. Y además Elías le echó después más cuentos, porque cuando estaban los tipos allí le decía, bueno, gritar un poco más que a lo mejor está durmiendo la siesta, ¿no? Y le pinchaba. Y cuando le tocó a él, porque ya se cansó, porque ya que vio que el pueblo decía, oye, que tío, que te llaman aquí media mañana, toda la mañana y estamos ya cansados de esto, ¿no? A ver si tú eres hazlo tú ahora. Entonces ya cuando Elías cogió agua y echó agua encima de la leña, diciendo, bueno, aquí no hay trampa ni cartón, he hecho el agua encima de la leña y toda agua del mundo por encima.
Bueno, después de ese milagro, que salió fuego del cielo, que quemó y consumió todo, y Elías dijo, bueno, pues ahora vamos a quitarnos de en medio aquí a estos gritones, ¿no? Y se lo quitaron del medio. Es decir, se cargaron a todos los profetas de Baal para que las cosas quedaran más claras. Bueno, pues tuvo que salir corriendo, porque la reina, que era seguidora de Baal, fue a por él. Fue cuando se echó a morir en el medio del desierto y le dijo el ángel que comiera y bebiera y que se echó a dormir una vez. Ya estaba comiendo, había comido y bebido, siguió durmiendo. Dijo, no, despiértate y vete hasta el Monte Santo. Y allí en el Monte Santo, que esto no se lo cuento a los niños porque, bueno, a los mayores sí, Elías recibe el mensaje de que Dios va a pasar. Y empieza a oír pues todo tipo de efectos sociales, efectos especiales, ¿no? De las películas, ¿no? Que si terremotos, que viento huracanado, que si lluvias torrenciales, y allí no estaba Dios en ninguno de ellos. Hasta que una brisa suave, la versión griega de los 70 y la Vulgata traducen una brisa suave. Pero el texto en hebreo dice un silencio suave. La voz de un silencio suave es mucho más fuerte porque un silencio suave no sé cómo se puede entender, pero se entiende. Es decir, que es mucho más que una brisa, es menos sonido, menos perceptible. Un silencio suave, dice la traducción hebrea, bueno, la versión hebrea. Entender el silencio suave, la brisa suave. Para escuchar a Dios tenemos que hacer silencio, si no, no lo escuchamos. Pero hablar nos habla, hablar nos habla. Que no te pase como cuentan de Voltaire, enciclopedistas, ateo y más cosas. Cuentan las crónicas de la época que cierto día vio pasar una procesión por las calles de París y al llegar frente a él la cruz se quitó el sombrero. Su acompañante le preguntó, ¿te has reconciliado con Dios? A lo que el filósofo contestó, nos saludamos, pero no nos hablamos. Pues hombre, habla con Dios. Tenemos que hablar con Dios. La relación entre las personas no bastan con Dios no basta simplemente el saludarnos. Hay que hablar. Tenemos que hablar. Escribía San Ignacio de Antioquía, un padre apostólico, es decir, un sucesor y discípulo de los apóstoles. Quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Escucharle, hablar con Él. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, dice el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a 1000 autojustificaciones. Y eso nos puede ocurrir, y a veces nos ha ocurrido, que hemos hecho alguna cosa o hemos sufrido pues alguna situación y hemos entrado en una espiral de explicaciones, por qué me ha pasado esto, por qué me han hecho esto, por qué no dije yo esto otro, por qué permito que pase esto,
¿por qué no me ocurre a mí esto, en cambio a esta persona sí, y esto otro no? ¿Y por qué tal y tal? Y estamos nosotros, y además yo que he hecho esto y que he dejado de hacer esto otro y que no sé qué y tal. Y estamos dando vueltas dentro de nosotros. Siempre, el otro día me dijo alguien, una persona, en un curso de tiro como este, pero en otro lugar me dijo algo, una persona, estábamos charlando, no era en la confesión, evidentemente, pero me dijo una cosa que me ayudó mucho. Claro, cuando uno está con un poco de estrés y de aceleración por la vida, pues a les cuesta dormir, porque le viene este problema y este otro, y entonces empieza a dar vuelta en la cabeza, tal, tal. E intenta resolver problemas que tiene, tal. Y esta persona me dijo, mi madre ya me dijo, las decisiones que tomes por la noche no las cumplas. Y dije, ¿cuánta razón tiene tu madre? Bueno, ya había fallecido. Tiene toda la razón, bueno, me parece, no sé si había fallecido. ¿Verdad? Porque por la noche uno está, cuando estás en esa situación de estrés, de aceleración, de un poco, sí, ansioso, pues estás dándole vuelta a la cabeza y tomas decisiones. Pues esto hay que hacer así, 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 y tal. Y tengo que hacer esto, tal. A la mañana siguiente, con la luz del sol y con la tranquilidad del día, eso no funciona, Eso no son buenas decisiones. Por eso, déjate de tomar decisiones por la noche. Déjate de entrar en la espiral de la aceleración. Habla con el Señor, hombre. Plantéale las cuestiones al Señor. Díselo al Señor, cuéntale, ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón. Decía el Papa Emérito Benedicto XVI, en una de sus homilías, la fe es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios. Y la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión. Y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma, que implora perdón y salvación. Porque tantas veces los espirales en las que nos metemos dentro de nosotros, no hay deseo de conversión. Siempre la culpa lo tienen los demás, siempre la culpa es el ambiente, siempre la culpa es exterior a nosotros. Y no nos enfrentamos con nosotros mismos. Y la conversión es eso, delante del Señor, enfrentarnos con nosotros mismos. Por eso, la fe que lleva a la oración, la fe que supone la conversión, y para la conversión hace falta oración. Oración, hablar con el Señor, escucharle. Eddie Stein, algunos de vosotros podéis ser de la parroquia de Santa Teresa Benita de la Cruz, ese era el nombre de Eddie Stein cuando entró en el convento de Carmelitas Descalzas, ¿no? Y después murió en Auschwitz, Santa Teresa Benita de la Cruz. Pero Eddie Stein, filósofa, mujer judía, que se convirtió, muy interesante, en casa de unos amigos suyos, también filósofos, también discípulos del profesor, el maestro del existencialismo, pues aquella mujer estaba en cierta ocasión con su amiga Paulina Reinach, en la casa de la cual se convirtió esa noche, dice, la parte vieja de la ciudad de Frankfurt. Entramos unos momentos en la catedral y mientras estábamos allí en respetuoso silencio, llegó una señora con su cesta del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas, ya digo, judías, ¿no? Y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente a los oficios religiosos. Pues a cantar, a escuchar el sermón, a leer
la lectura de las Escrituras y punto. Pero aquí llegaba cualquiera, en medio de los trabajos diarios, a la iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Esto no lo he podido olvidar. Eso es la oración. Escuchar al Señor en la tranquilidad de tu habitación, incluso en tu despacho. Ayer salía en la lectura que escuchábamos en el comedor, en la comida, o la cena, de este profesor que empezaron en la universidad, la Facultad de Medicina. Hablaba de Juan Jiménez Vargas, pero hablaba también del otro que fue para las asignaturas clínicas, que era profesor en Granada, médico y profesor en Granada. Pues como este hombre, cuando estaba metido en el fragor de las consultas y tal, le decía a la enfermera: en esta media hora no me pase nadie que tenga un paciente muy importante. Y lo que hacía era hacer oración. Eduardo Ortiz de Landázuri. Pues, bueno, saber hacer eso, pararse, o empezar por la mañana temprano. Siempre por la mañana hay mejor tiempo para hacer oración antes de meterse en el fragor del día, pero si no se puede, por lo que sea, pues parar, hacer oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Le pedimos que ella nos ayude a hacer oración, ella nos acompañe a hacer oración. Ella hace oración por nosotros, como repetimos en esa oración de las preces que repetimos en el Opus Dei. Cuando estés en la presencia de Dios, háblale a Dios de nuestras cosas buenas. Y le decimos a la Virgen que rece por nosotros, que hable a Dios de nuestras cosas buenas. Bueno, pues eso, Señor, que, Madre mía, ayúdame a hacer oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.